Hola chicos, mi nombre es Sandra Milena Barrios Gaviria, estudiante de Derecho de segundo semestre de la Universidad del SINU, y en estos momentos me encuentro realizando una actividad de la materia de Constitucional que nos dicta el profesor Alonso Cortina. Hoy les voy a hablar de una obra escrita por Giovanni Sartori titulada El Homo Vives, una sociedad teledirigida. Muy bien, ahora vamos a hablar de la primicia de la imagen, el Homo sapiens. El Homo sapiens, de este modo clasificaba Linneo a la especie humana en su sistema de la naturaleza de 1758. Fisiológicamente, el Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates. El género al que pertenece la especie de la raza humana, lo que nace único en el Homo sapiens es su capacidad simbólica, lo que indujo a Ernest Cassirer a definir el hombre como un animal simbólico. Cassirer lo explica así: el hombre no vive en un universo puramente físico, sino en un universo simbólico. La lengua, el mito, el arte, la religión son los diversos hilos que componen el tejido simbólico. Cualquier progreso en el campo del pensamiento y de la esperanza refuerza este tejido. La definición del hombre como animal racional no ha perdido nada de su valor, pero es fácil observar que esta definición es una parte del total, porque al lado del lenguaje conceptual hay un lenguaje del sentimiento. Al lado del lenguaje lógico o científico está el lenguaje de la imaginación poética. Al principio, el lenguaje no expresaba sentimientos o ideas, sino sentimientos y efectos. 1948, páginas 47 y 49. Así pues, la expresión animal, simolicium, comprende todas las formas de la vida cultural del hombre, y la capacidad simbólica de los seres humanos se despliega en el lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos significantes provistos de significado. Actualmente hablamos de lenguajes en plural, por tanto, de lenguajes cuyo significante no es la palabra. Por ejemplo, el lenguaje del cine, de las artes figurativas, de las emociones, etc. Pero estas son acepciones metafóricas, pues el lenguaje esencial que de verdad caracteriza y instituye al hombre como animal simbólico es el lenguaje palabra, el lenguaje de nuestra habla. Digamos, por lo tanto, que el hombre es un animal parlante, un animal loquaz, que continuamente está hablando consigo mismo. Cassirer, 1948, página 47. Y que esta es la caracterización que lo distingue racionalmente de cualquier especie de ser viviente. A esto se podría replicar que los animales también comunican con un lenguaje propio. Sí, pero no del todo. El llamado lenguaje animal transmite señales, y la diferencia fundamental es que el hombre posee un lenguaje capaz de hablar de sí mismo. El hombre reflexiona sobre lo que dice, y no solo al comunicar, sino también al pensar y al conocer.
¿Qué caracteriza al hombre como animal simbólico? Se construye en el lenguaje y con el lenguaje. El lenguaje no solo un instrumento del comunicar, sino también del pensar. Y el pensar no necesita del ver. Un ciego está obstaculizado en el pensar por el hecho de que no puede leer y por lo tanto tiene un menor soporte del saber escrito, pero no por el hecho de que no vea las cosas en las que piensa. A decir verdad, las cosas en las que pensamos no las ve ni siquiera el que puede ver. No son visibles. Las civilizaciones se desarrollan con la escritura y es el tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita lo que desarrolla una civilización. Havelock, 1973. Pero hasta la invención de la imprenta, la cultura de toda sociedad se fundamenta principalmente en el tránsito oral, hasta que los textos escritos son reproducidos a mano por amanuenses. No se podrá hablar aún del hombre que lee, leer y no tener que leer. Fue hasta finales del siglo XV un privilegio de poquísimos doctos. El Homo sapiens, que multiplica el propio saber, es pues el llamado hombre de Gutenberg. Es cierto que la Biblia impresa por Gutenberg entre 1452 y 1455 tuvo una tirada que para nosotros hoy es risible, de 200 copias, pero aquellas 200 copias se podrían reimprimir. Se había producido el salto tecnológico. Así pues, es con Gutenberg con quien la transmisión escrita de la cultura se convierte en algo potencialmente accesible a todos. El progreso de la reproducción impresa fue lento pero constante y culmina entre los siglos XVIII y XIX. Con la llegada del periódico se imprime todos los días el diario. Al mismo tiempo, desde mediados del siglo XIX en adelante comienza un nuevo y diferente ciclo de avances tecnológicos. En primer lugar, la invención del telégrafo. Después del teléfono de Alexander Graham Bell. Con estos dos inventos desaparecía la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba distancias, añade un nuevo elemento: una voz fácil de difundir en todas las casas. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor que no menoscaba la naturaleza simbólica del hombre, ya que como la radio habla, difunde siempre cosas dichas con palabra, de modo que los libros, periódicos, teléfonos, radios, son todos ellos en concordancia elementos portadores de la comunicación lingüística. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo, con la llegada del televisor y de la televisión. La televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos. Tele, es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que pueden ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria. Están en función de la imagen
comentan la imagen y como consecuencia el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico. Para él, las cosas representadas en imagen cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Y esto es un cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, el hecho de ver lo acerca a sus capacidades ancestrales, el género al que pertenece la especie del Homo sapiens. El progreso tecnológico. Todo progreso tecnológico en el momento de su aparición ha sido temido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes constituidos. Pero no podemos ni debemos generalizar. El intento más protestado fue históricamente de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un medio profundo porque, según se decía, sustituía al hombre. Durante 2 siglos esto no ha sido cierto, pero era verdad entonces y sigue siendo ahora que el coste humano de la primera revolución industrial fue terrible, aunque la máquina era imparable. Y a pesar de todos los inmensos beneficios que han producido, aún hoy las críticas a la civilización de la máquina se relacionan con verdaderos problemas. En la comparación con la revolución industrial, la invención de la imprenta y el progreso de las comunidades no han encontrado hostilidades relevantes. Por el contrario, siempre han aplaudido y casi siempre han gozado de eufóricas previsiones. Cuando apareció el periódico, el telégrafo, el teléfono y la radio, dejó en suspenso el caso de la televisión. La mayoría les dio la bienvenida con progresos favorables para la difusión de información, ideas y cultura. En este contexto, las objeciones y los temores no han atacado a los instrumentos, sino a su contenido. El caso emblemático de esta resistencia, repito, no contra la comunicación, sino contra lo que se comunicaba, fue el caso de la gran enciclopedia. La enciclopedia de Diderot, cuyo primer tomo apareció en 1751, fue prohibida y excluida en el índice en 1759 con el argumento de que escondía una conspiración para destruir la religión y debilitar la autoridad del Estado. El Papa Clemente, en el siglo VII, llegó a decretar que todos los católicos que poseyeran ejemplares debían dárselos a un sacerdote para que los quemara, so pena de excomunicación. Pero a pesar de esta excomunicación y del gran tamaño y el coste de la obra, se imprimieron entre 1751 y 1789 cerca de 24.000 copias en la enciclopedia. Un número relevante colosal para la época. El progreso de los ilustrados fue incontenible. Y si no debemos confundir nunca el instrumento con sus mensajes, los medios de comunicación con los contenidos que comunican al nexo de este. Sin el instrumento de la imprenta nos hubiéramos quedado sin enciclopedia y por lo tanto sin ilustración.
Volvamos a la instrumentalización, incluso cuando un progreso tecnológico nos suscita temores importantes. Todo invento da lugar a previsiones sobre sus efectos, sobre las consecuencias que producirá. No es cierto que la tecnología de las comunicaciones haya suscitado previsiones catastróficas. Más bien ha sucedido lo contrario. Pero es verdad que con frecuencia nuestras previsiones no han sido muy acertadas en este sentido, pues lo que ha sucedido no estaba previsto. Tomemos el caso de la invención del teléfono. El problema que nadie advirtió a tiempo era que el telégrafo atribuía un formidable monopolio sobre las informaciones a quien instalaba primero los canales. De hecho, en Estados Unidos, la Western Union, monopolio de servicios telegráficos, y la Associated Press, la primera agencia de noticias, se convirtieron enseguida en aliados naturales. Y esta alianza prefabricaba, por así decirlo, los periódicos. ¿Por qué? Era la Associated Press la que establecía cuáles eran las noticias que habían que dar. Era la Western Union la que hacía llegar el noticiero a una velocidad increíble. De modo diligente e inesperado, este problema se resolvió por el teléfono. Un cable más que, sin embargo, permitía a cada usuario comunicar lo que quería. También la radio ha tenido efectos secundarios no previstos. Por ejemplo, la musicalización de nuestra vida cotidiana, además del gran lanzamiento de deportes que ponían ser narrados como el fútbol y la televisión. Hemos llegado al punto importante hasta la llegada de la televisión a los mediados de nuestro siglo. La acción de ver del hombre se había desarrollado en dos direcciones. Sabíamos engrandecer lo más pequeño con el microscopio. Sabíamos ver lo lejos con el binículo y aún más con el telescopio. Pero la televisión nos permite ver todo sin tener que vernos. Lo visible nos llega a casa, prácticamente gratis, desde cualquier lugar. Y sin embargo no era suficiente. En pocas décadas el progreso tecnológico no ha sumergido en la edad cibernética, desbancando, según dice, a la televisión. En efecto, hemos pasado o estamos pasando a una edad multimedia, en la cual, como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de la multimedialidad. El nuevo soberano es ahora el ordenador, porque el ordenador y con él la digitación de todos los medios no solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce en los visibles realidades simuladas, realidades virtuales. Pero no acumulemos demasiadas cosas. La diferencia en la que debemos tenernos es que los medios visibles en cuestión son todos y que son muy diferentes. La televisión nos muestra imágenes de cosas reales. Es fotografía y cinematografía de lo que existe. Por lo contrario, el ordenador cibernético, para condensar la idea en dos palabras, nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es la realidad solo en la pantalla. Lo virtual, las simulaciones
amplían desmesuradamente las posibilidades de lo real, pero no son realidades. El videoniño. Así pues, el cambio de agujas se ha producido por el hecho de informarse viendo. Este cambio empieza con la televisión, por lo tanto, comienza también yo por tele, ver. Sean cuales sean los desarrollos virtuales del videover posteriores a la televisión, es la televisión la que modifica primero y fundamentalmente la naturaleza misma de la comunicación, pues la traslada del contexto de la palabra impresa o radiotransmitida al contexto de la imagen. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender. Y entendemos la palabra solo si podemos, es decir, si conocemos la lengua a la que pertenece. En caso contrario, es la letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario, la imagen es pura y simple representación visual. La imagen se ve y eso es suficiente. Y para verla basta con poseer el sentido de la vista. Basta con no ser ciego. La imagen no se ve en chino, árabe o inglés, como ya he dicho. Se ve y es suficiente. Esté claro, pues, que el caso de la televisión no puede ser tratado por analogía, es decir, como si la televisión fuera una prolongación y mera ampliación de los instrumentos de comunicación que han predecido. Con la televisión nos aventuramos en una novedad radical nueva. La televisión no es un anexo, es sobre todo una situación que modifica sustancialmente la relación entre entender y ver. Hasta hoy, el mundo, los acontecimientos del mundo se nos relataban por escrito. Actualmente se nos muestran y el relato su explicación. Está prácticamente solo en función de las imágenes que aparecen en la pantalla. Si esto es verdad, podemos deducir que la televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis que revierte en la naturaleza misma del Homo sapiens. La televisión no es solo un instrumento de comunicación, es también a la vez paideia, un instrumento antropogenético, un medium que genera un nuevo antropos, un nuevo tipo de ser humano. Esta es la tesis, o si se prefiere la hipótesis, en la que se centra todo el libro y sobre la cual obviamente volveré con frecuencia. Una tesis que se fundamenta como premisa en el puro y simple hecho de que nuestros niños ven la televisión durante horas y horas antes de aprender a leer y escribir. Curiosamente, se ataca esta exposición porque, sobre todo, según se dice, habitúa al niño a la violencia y lo hace de adulto más violento. Digo curiosamente porque aquí un detalle del problema lo sustituye y esconde. El argumento de que un niño de menos de 3 años no entiende lo que está viendo y por lo tanto absorbe con más razón la violencia como un modelo excitante y tal vez triunfador de la vida adulta. Seguramente es cierto, pero ¿por qué limitarlo a la violencia por encima de todo? La verdad es que la televisión es la primera escuela del niño, es la divertida, que precede
a la escuela aburrida. El niño es un animal simbólico que recibe su impronta educacional en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. En esta paideia, la predisposición a la violencia es, decía, solo un detalle del problema. El problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve, ya que no posee una capacidad de discriminación. Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen se reduce a un ser hombre que no lee y por lo tanto la mayoría de las veces es un ser reblandecido por la televisión, adicto por la vida de los videojuegos. Al principio fue la palabra, así dice el Evangelio de Juan. Hoy se tendría que decir que el principio fue la imagen, y con la imagen que destrona a la palabra se accedía a una cultura juvenil, descrita perfectamente por Alberoni 1997. No podría describir mejor al videoniño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor. Este niño se convierte algún día en adulto, naturalmente, que sí a la fuerza, pero se trata siempre de un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y el saber transmitido por la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales. Por lo tanto, el videoniño no crece mucho más. A los 30 años es un adulto empobrecido, educado por el mensaje. La cultura que Rollazo de Ambra, Angioli, que animaba las vacaciones televisas. Es pues un adulto marcado durante toda su vida por una atrofia cultural. El término cultura posee dos significados en su acepción antropológica y sociológica. Quiere decir que todo ser humano vive en la esfera de su cultura. Si el hombre es como es un animal simbólico, de ello deriva que vive en un contexto coordinado de valores, creencias, conceptos y en definitiva de simbolizaciones que constituyen la cultura. Así pues, en esta sección genérica, también el hombre primitivo o analfabeto posee cultura. Y es en este sentido en el que hoy hablamos. Por ejemplo, una cultura del ocio, una cultura de la imagen, una cultura juvenil, pero la cultura es además sinónimo de saber. Una persona culta es una persona que sabe, que ha hecho buenas lecturas o que en todo caso está bien informada. En esta sección restringida, apreciativa, la cultura es de los cultos, no de los ignorantes, y este es el sentido que nos permite hablar sin contradicciones de una cultura, de la incultura, asimismo de atrofia y pobreza cultural. Es cierto que las sociedades siempre han sido plasmadas por la naturaleza de los medios de comunicación, mediante las cuales comunican más que por el contenido de la comunicación. El alfabeto, por ejemplo, es una tecnología absorbida por el niño, mediante osmosis, por llamarlo así. Pero no es verdad que el alfabeto y la prensa
hayan promovido un proceso de fragmentación, de especialización, de alejamiento, mientras que la tecnología, la electrónica, promueve la unificación y la inmersión. Si acaso es verdad lo contrario, ni siquiera estas consideraciones pueden demostrar la superioridad alguna de la cultura audiovisual sobre la cultura escrita. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y se autoelige es que la cultura del libro es de unos pocos, es elitista, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría. Pero el número de beneficios sean minoría o mayoría. No altera la naturaleza ni el valor de una cultura. Y si el coste de una cultura de todos es el desclasamiento de una subcultura que es además cualitativamente incultura, ignorancia cultural, entonces la operación representará solamente una pérdida. Es tal vez mejor que todos seamos incultos a que haya unos pocos cultos. Queremos una cultura en la que nadie sepa nada. En definitiva, si el maestro sabe más que el alumno, tenemos que matar al maestro. Y el que no razona de este modo es un elitista. Esta es la lógica de quien carece de lógica. Progresos y regresiones. Damos por descontado que todo progreso tecnológico es por definición un progreso, sí y no. Depende de que entendamos por progreso por sí mismo. Progresar es solo ir hacia adelante. Y esto comparta un crecimiento. Y no está claro que el aumento tenga que ser positivo. También de un tumor podemos decir que crece. Y en este caso lo que aumenta es un mal, una enfermedad en numerosos contextos, pues la noción de progreso es neutra, pero con respecto a la progresión de la historia, y la noción de progreso es positiva para la ilustración. Y aún hoy para nosotros progreso significa un crecimiento de la civilización, un avance hacia algo mejor, es decir, una mejoría. Y cuando la televisión se define como un progreso, sobreentiende que se trata de un crecimiento bueno. Por atención, aquí estamos hablando del progreso de la televisión, de su crecimiento, sino de una televisión que produce progreso. Y en una segunda advertencia, una mejora que sea solo cuantitativa no es por sí misma una mejora, es solamente una extensión, un mayor tamaño o penetración. El progreso de una epidemia y por lo tanto su difusión no es, por así decirlo, un progreso que ayuda al progreso. La advertencia es pues que un aumento cuantitativo no mejora nada, no está acompañado de un progreso sustancial, lo que equivale a decir que un aumento cuantitativo no es un progreso cualitativo y por lo tanto un progreso en sentido positivo y apreciativo del término. Y mientras que un progreso cualitativo puede prescindir del aumento cuantitativo, es decir, quedar en el ámbito de lo poco numeroso. Lo contrario no es cierto. La difusión en extensión de algo se considera progreso, solo si el contenido de esa difusión es positivo, o al menos no da pérdidas, si no está ya en pérdidas. Una vez aclarada esta premisa, la pregunta es, ¿en qué sentido la televisión es progresista? En cuanto que mejora un estado de cosas
y persistentes. Es una pregunta a la que debemos responder hacia una distinción. La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser condenada indiscriminadamente. En las líneas generales lo iremos viendo detalladamente. Es cierto que la televisión entretiene y divierte. El Homo ludens, el hombre como animal que goza, que le encanta jugar, nunca ha estado tan satisfecho y gratificado en toda su historia. Pero este dato positivo concierne a la televisión espectáculo. No obstante, si la televisión transforma todo el espectáculo, entonces la valoración cambia. Una segunda generalización: es verdad que la televisión estimula, en parte ya lo ha hecho la radio, pero el efecto estimulante de la televisión es dinámico y diferente de despertar con la palabra. La radio es algo insignificante respecto a un despertar producido por la visión de todo el mundo, lo que en esencia podemos ver en cualquier casa. Hasta el siglo XX, las 3/4 partes de los seres vivos estaban aislados y adormecidos en sus pueblos, como máximo en pequeñas ciudades. Ahora todos nosotros, casi 6.000 millones de personas, nos despiertan o nos pueden despertar. Es un movimiento colosal, del cual aún no podemos sopesar el impresionante impacto. De momento, en cualquier caso, en segundo, que un despertar es apertura hacia el progreso, en la acepción ilustrada del término. Pero por el contrario, es también seguro que frente a estos progresos hay una regresión fundamental: el empobrecimiento de la capacidad de entender. El empobrecimiento de la capacidad de entender. El Homo sapiens, volvemos a él, debe todo su saber y todo su avance de su entendimiento a su capacidad de abstracción. Sabemos que las palabras que articulan el lenguaje humano son símbolos que evocan también las representaciones y por lo tanto llevan a la mente figuras, imágenes de las cosas visibles y hemos visto. Pero esto sucede solo con los nombres propios y con las palabras concretas. Lo digo de este modo para que la exposición sea más simple, es decir, palabras como casa, cama, mesa, carne, automóvil, gato, mujer, etc. Nuestro vocabulario de orden práctico. De otro modo, casi todo nuestro vocabulario cognoscitivo y teórico consiste en palabras abstractas que no tienen ningún correlato en cosas visibles y cuyo significado no se puede trasladar ni traducir en imágenes. Ciudad es todavía algo que podemos ver, pero no nos es posible ver nación, Estado, soberanía, democracia, representación, burocracia, etc. Son conceptos abstractos, elaborados por procesos mentales, la abstracción que están construidos por nuestra mente como entidades. Los conceptos de justicia, legitimidad, legalidad, libertad, igualdad, derecho y derechos son asimismo abstracciones no visibles. Y aún hay más palabras como paro, inteligencia, felicidad,
son también palabras abstractas. Y toda nuestra capacidad de administrar la realidad política, social y económica en lo que vivimos y a la que se somete la naturaleza del hombre, se fundamenta exclusivamente en un pensamiento conceptual que representa para el ojo desnudo entidades invisibles e inexistentes. Los llamados primitivos son tales porque fábulas aparte en su lenguaje destacan palabras concretas, lo cual garantiza la comunicación, pero escasa capacidad científico-cognitiva, y de hecho, durante milenios, los primitivos no se movieron de sus pequeñas aldeas y organizaciones tribales. Por el contrario, los pueblos se consideran avanzados porque han adquirido un lenguaje abstracto, que es además un lenguaje construido en la lógica, que permite el conocimiento analítico científico. Algunas palabras abstractas, algunas no todas, son en cierto modo traducibles en imagen. Pero se trata siempre de traducciones que no son solo un sucedáneo infiel y empobrecido del concepto que intentan visualizar. Por ejemplo, el desempleo, que traduce en la imagen del desempleado. La felicidad en la fotografía de un rostro que expresa alegría. La libertad nos remite a una persona que sale de la cárcel. Incluso podemos ilustrar la palabra igualdad mostrando dos pelotas de billar y diciendo: he aquí objetos iguales, o bien representar la palabra inteligencia mediante la imagen de un cerebro. Sin embargo, todo ello son solo distorsiones de esos conceptos en cuestión, y las posibles traducciones que he sugerido no traducen prácticamente nada. La imagen de un hombre sin trabajo no nos lleva a comprender en modo alguno la causa del desempleo, cómo resolverlo. De igual manera, el hecho de mostrar un detenido que abandona la cárcel no nos explica la libertad, al igual que la figura de un pobre no nos explica la pobreza, ni la imagen de un enfermo nos hace entender qué es la enfermedad. Así pues, en síntesis, todo el saber del Homo sapiens se desarrolla en la esfera de un mundus intelligibles, de conceptos y de concesiones mentales, que no es en modo alguno el mundus sensibles, el mundo percibido por nuestros sentidos. Y la cuestión es esta: la televisión invierte la evolución de un regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. Para el Centísimo, una doctrina epistemológica abandona por lo tanto el mundo desde hace tiempo. Las ideas son calcos derivados de las experiencias sensibles. Pero es al revés. La idea, escribía Kant, es un concepto necesario de la razón, al cual no puede ser dado en los sentidos ningún objeto adecuado. Por lo tanto, lo que nosotros vemos o percibimos concretamente no produce ideas, pero no se infiere en ideas o conceptos que lo encuadran y lo significan. Y este es el progreso que se atrofia
cuando el Homo sapiens es suplantado por el Homo videns. En este último, el lenguaje conceptual abstracto es sustituido por el lenguaje perceptivo concreto, que es infinitamente más pobre no solo en cuanto a palabras, el número de palabras, sino sobre todo en cuanto a la riqueza de significado, es decir, de capacidad cognitiva. Contradicciones. La acusación es grave, y uno de mis intentos de exponerla en toda su gravedad es ver que de modo los acusados sean video defensores o multimedialistas, las saben rebatir. La respuesta ritual es que todo hallazgo tecnológico se ha topado con inquisidores que siempre se han equivocado. Pero ya hemos visto que esta respuesta es falsa. Quien maldijo el invento de la imprenta, quien ha condenado el telégrafo y el teléfono, la invención de la radio, deslumbró a todos responder invocado a inexistentes satanizadores, es pues una respuesta vacía que evade el problema propuesto. Una segunda respuesta es que lo inevitable es aceptado. Estoy de acuerdo, la llegada de la televisión y después de la tecnología multimedia es absolutamente inevitable. Pero por el hecho de ser inevitable no debe aceptarse a ciegas. Una de las consecuencias imprevistas de la sociedad industrial ha sido la polución y la intoxicación del aire y del ambiente. Y la polución es algo inevitable que estamos combatiendo. Del mismo modo, el desarrollo de la era nuclear trajo como consecuencia la bomba atómica que puede exterminarnos a todos. Y esto fue inevitable. A pesar de ello, numerosas personas están contra de la producción de energía nuclear. Y en todos temen e intentan impedir el uso bélico del átomo y de la bomba de hidrógeno. El progreso tecnológico se puede detener, pero no por ello nos puede escapar de las manos ni debemos darnos por vencidos negligentemente. Una tercera respuesta, la verdadera seria, es que la palabra e imagen no se contraponen. Contrariamente a cuanto vengo afirmando, entender mediante conceptos y entender a través de la vista se combinan en una suma positiva, reforzándose o al menos integrándose en uno en el otro. Así pues, la tesis, que es el hombre que lee y que es el hombre que ve, la cultura escrita y la cultura audiovisual, dan lugar a una síntesis armoniosa. A ello respondo que si fuera así, sería perfecto. La solución del problema debemos buscarla en alguna síntesis armónica, aunque de momento los hechos desmienten de modo palpable que el hombre que lee y el Homo videns se estén integrando en una suma positiva que revela la relevación entre los dos. De hecho, es una suma negativa, como un juego en el cual pierden todos. El dato de fondo es el siguiente: el hombre que lee está decayendo rápidamente, bien se trate del lector de los libros como el lector de periódicos.
En España, como en Italia, un adulto de cada 2 no lee ni siquiera un libro al año. En Estados Unidos, entre 1970 y 1993, los diarios perdieron casi una cuarta parte de sus lectores. Por más que se quiera afirmar que la culpa de este veloz descenso es la mala calidad o la equivocada adaptación de los periódicos a la competencia televisiva, esta explicación no es suficiente aclaratoria. Nos las aclara más profundamente el hecho de constatar que si en Estados Unidos la sesión televisiva de los núcleos familiares ha crecido de las 3 horas al día en 1994 a más de 7 horas diarias en 1994, quiere decir que después del trabajo no quedan tiempo para más nada. 7 horas de televisión, más 9 horas de trabajo, incluyendo los trayectos, más 6 o 7 horas para dormir, asearte y comer, suman 24 horas. La jornada está completa. ¿Cuántas aporte tenemos al hecho de que la imagen no da por sí misma casi ninguna inteligibilidad? La imagen debe ser explicada. Y la explicación que se da de ella en la televisión es insuficiente. Si en un futuro existiera una televisión que aplicaría mejor, mucho mejor, entonces el discurso sobre la integración positiva entre el Homo sapiens y el Homo vides se podrá reanudar. Pero, por el momento, es verdad que no hay integración sino sustracción y que por lo tanto el acto de ver está atrofiado a la capacidad de entender. Una cuarta respuesta es que aún admitiendo que el acto de ver empobrece el entendimiento, este empobrecimiento está ampliamente compensado por la difusión del mensaje televisivo y por su accesibilidad a la mayoría. Para los triunfalistas de los nuevos medios de comunicación, el saber mediante concepto es elitista, mientras que el saber por imagen es democrático. Pero este elogio es impúdico, tramposo, como aclararé a continuación. Y ya he explicado que un progreso que es solo cuantitativo y que comparta una regresión cualitativa no constituye un avance a la ascensión positiva del término. Por lo tanto, la conclusión vuelve a ser que un conocimiento mediante imágenes no es un saber en sentido cognoscitivo del término y que más que difundir el saber erosiona los contenidos del término. Una última respuesta posible es aceptar que las críticas aquí formuladas son justas por la televisión, pero no lo son para el naciente mundo multimedial. Parecemos analizar esto a continuación. Internet y cibernavegación. Está o estará superada la televisión. Cuando hace apenas 50 años de su aparición, la televisión ya ha sido declarada obsoleta. Las nuevas fronteras son Internet y el ciberespacio. Y el nuevo lema es ser digitales. El salto es grande y la diferencia es esta: que el televisor es un instrumento monovalente,
que recibe imágenes con un espectador pasivo que lo mira, mientras que el mundo multimedia es un mundo interactivo y por tanto de usuarios activos y polivalente de múltiple utilización, cuya máquina es un ordenador que recibe, transmite mensajes digitados. Entonces, ¿está superada la televisión? Si la comparación se establece entre máquinas, entonces la máquina superior es, sin duda alguna, el ordenador. Además, el ordenador es una máquina mediante la cual podemos y que modifica nuestro modo de pensar, lo que no significa que el hombre común se abalanzara sobre el ordenador personal abandonando el telever. Asimismo, la radio no ha sido anulada por el televisor. No hay razón para suponer que la televisión será anulada por el internet, ya que estos instrumentos ofrecen productos diferentes. Está claro que producen estar al lado el uno del otro. No se trata pues de su separación, sino de protagonismo. El internet, la red de redes, es un prodigioso instrumento multitarea. Transmite imágenes, pero también texto escrito. Abre el diálogo entre usuarios que se buscan entre ellos e interactúan y permite una profundización prácticamente ilimitada de cualquier curiosidad. Es como una biblioteca universal, conectada por diferentes mecanismos para orientarse entre tanta abundancia. Distingamos entre posibilidades de empleo. Una, utilización estrictamente práctica. 2, una utilización para entretenimiento. Y 3, una utilización educativo-cultural. Sobre el uso de Internet para administrar nuestros asuntos y ser visión, la previsión es indudable. Los chicos y chicas de hoy serán todos en el futuro cibernautas prácticos. Las dudas aparecen en cuanto a los restantes usos. Si Internet es entretenimiento y se utiliza como entretenimiento, entonces ya no es tan seguro que venza la televisión. El punto débil de la televisión que conocemos es que generaliza el sentido de que no proporciona productos suficientemente diferenciados vía éter. La televisión debe ofrecer productos de masa, productos que lleguen a un público muy numeroso y que presenten numerosos enunciados publicitarios. Por el contrario, el Internet proporciona productos a medida de diferentes intereses, pero también la televisión se está fragmentando por cable o vía satélite en centenares de canales dirigidos a audiencias concretas, al bien nichos que resultarán competitivos con los nichos de los cibernautas. Por lo tanto, en la medida en que el Internet es una diversión, un entretenimiento, la televisión resultará vencedora entre los perezosos o las personas cansadas que prefieran el acto de mirar, mientras que el Internet triunfará entre los activos, los que quieran dialogar, buscar. Sin embargo, el hecho de que la cantidad de
amantes de la televisión sea superior o inferior al número de red dependientes que induce solo observar que cada uno se entretiene a su modo. El problema es si Internet producirá o no un crecimiento cultural. En teoría debería ser así, pues es que busca el conocimiento en Internet, lo encuentra. La cuestión es que número de personas utilizarán Internet como instrumento de conocimiento. El obstáculo durante este largo camino es que el niño de 3 o 4 años se inicia con la televisión. Por lo tanto, cuando llega a Internet, sus intereses cognitivos no está sensibilizado por la abstracción, y que ya que sin capacidad de abstracción no se alcanza el mundo inteligible. Es muy probable que el saber almacenado en la red pertenezca a la inutilizado durante un largo tiempo. Decía que, en teoría, Internet debería estimular el crecimiento cultural, pero en la práctica puede suceder lo contrario. Desde el momento en que el homovides ya está formado, cuando se enfrenta a la red. Sin duda, Internet nos puede ayudar a salir del aislamiento del mundo sensible, pero ¿cuántos logran esto? En líneas generales, estoy de acuerdo con Sergio Lepri, que afirma que Internet es un gran mar donde navegar es apasionante, pero un mar que después de una pequeña travesía de algunos días preferimos contemplarlo sin movernos del puerto. 1996, página 22. Como instrumento práctico, como un paseo a un mercadillo callejero, o como un recorrido por nuestros más variados hobbies, Internet tiene un porvenir revolucionario, como un instrumento cultural de crecimiento de nuestra cultura. Preveo que tiene un futuro modesto. Los verdaderos estudiosos seguirán leyendo libros, sirviéndose de Internet para completar datos, para las bibliografías, la información que anteriormente encontraban en diccionarios, pero dudo que se enamoren de la red. Observa, Furio Colombo, el Edén de la red está al otro lado de una cancela que se está abriendo, solamente para unos pocos. Diferentes jerarquías de cerebros manejaban los ordenadores, jugarán y experimentarán con ellos. Para los excluidos queda el juego interactivo. Para ello, un inmenso tiempo libre, 1995, página 16. Y aquí debemos llamar la atención. Los pocos de Furio Colombo no son hombres de cultura, son más bien adictos a su trabajo. Los 9 señores de los medios de comunicación y de nuevas nomenclatura del mundo de los ordenadores. Para el hombre de cultura, la salvación no consiste en traspasar la canela que lleva el Edén de la red, sino más bien la cancelada que lo protege de la avalancha de mensajes, porque el individuo se puede asfixiar en Internet.
y por internet disponer de demasiada oferta hace estallar la oferta. Y estamos inundados de mensajes, podemos llevar a ahorrarnos en ellos. Afirmo de nuevo que las posibilidades de internet son infinitas, para bien y para mal. Son y serán positivas cuando el usuario utilice el instrumento para adquirir información y conocimientos. Es decir, cuando se mueve por genuinos intereses intelectuales, por el deseo de saber y de entender. Pero la mayoría de los usuarios de internet no es, y preveo que no será, de esta clase. La paideia del video hará pasar a internet analfabetos culturales que rápidamente olvidarán lo poco que aprendieron en la escuela. Por tanto, analfabetos culturales que matarán su tiempo libre en internet, en compañía de almas gemelas, deportivas, eróticas o de pequeños hobbies. Para este tipo de usuario, el internet es sobre todo un espléndido modo de perder el tiempo, invirtiéndolo en futilidades. Se pensará que esto no tiene nada de malo. Es verdad. No representa progreso alguno, sino todo lo contrario. El objetivo final no es internet, es el cibermundo profetizado y promovido más que por cualquier otro autor, por Nicholas de Groponte en su libro El Mundo Digital 1995. El nuevo paso del progreso se resume así. El mundo digital, el que recibe puede elaborar la información, recetándola como quiera, con lo que el control formal sobre el mensaje se individualiza, se hace suyo, consigue así una cibernavegación muy visual y muy visualizada en las llamadas realidades virtuales, en una casi infinita descomposición y recomposición, ensamblaje de imágenes, formas y figuras. No niego que la navegación en lo virtual, que es como decir en las simulaciones, puede ser enormemente estimulante. Los que proyectan formas aerodinámicas y tal vez el Evangelio de Negroponte roba la idea, difundiéndola a millones de personas, a los especialistas que han empleado técnicas de simulación desde que disponen de procesadores, sean como fueren. Para los comunes mortales, la navegación cibernética es solo una especie de videojuego. Y si toman esta navegación demasiado en serio, los cibernautas comunes corren el riesgo de perder el sentido de la realidad. Es decir, los límites entre lo verdadero y lo falso, entre lo existente y lo imaginario. Para ellos, todo se convierte en trampa y manipulación, y todo puede ser manipulado y falseado. Pero como las realidades virtuales son juegos que no tienen posibilidades de convertirse en realidades materiales, el neuropontismo puede llegar a generar un extremo, un sentimiento de potencia aliada y frustrado en el extremo opuesto. Un público de eternos niños soñadores que transcurren toda la vida
en mundos imaginarios. La felicidad de la era digital representa la felicidad de la droga. Terminaremos todos siendo generacionales. Y en el cibermundo, espero que no. Negroponte es realmente el aprendiz de brujo del pospensamiento. En el mundo que él promueve y él obvia, es la máquina la que hace todo. Él finge que no es así, contándonos que el mundo multimedia cibernético es un mundo gobernado por una lógica circular, sin centro alguno. Ya no es un mundo gobernado por la lógica lineal y de concatenación casual. Suena bien, pero no significa nada, porque la lógica circular es solo una metáfora. Pero como la lógica no existe, la lógica establece las reglas del pensamiento correcto, que si acaso son reglas de concatenación deductiva, no de concatenación casual. La noción de centro pertenece a la lógica cuando las nociones de derecha e izquierda pertenecen a las matemáticas. Por lo tanto, la circularidad de Negroponte evoca solo un cúmulo de disparates en uno de sus comentarios al infierno, de donde Eilot lo describía como un lugar en el cual nada se conecta con nada. Con el mismo criterio, la lógica circular es un infierno lógico. Esperanzas aporte. Mi pronóstico es que la televisión seguirá siendo el centro, en detrimento de la cibernavegación y de sus sirenas. Y esto se fundamenta a sí mismo en la consideración de que la televisión no tiene techo. En 1992 ya existía en el mundo 1 millón de millones de televisores. Si excluimos a los marginados, a los que realmente se mueren de hambre, la televisión cubre a donde llega, casi el 100% de las casas. En cambio, para los demás inventos, hay un techo. Internet produce saturación. Y ver pasivamente es más fácil, más cómodo que el acto de ver activamente de las navegaciones cibernéticas. Que a finales del siglo XX, el Homo sapiens ha entrado en crisis, una crisis de pérdida de conocimiento y de capacidad de saber. Glosario. Preponderancia. Superioridad de crédito. Consideración, autoridad o fuerza. Homo sapiens. Género de los primates homínidos, que pertenece a la tribu de los homonimis. La única especie de Homo que aún subsiste es el Homo sapiens, el ser humano actual, ya que de todas las demás se ha extinguido el Homo. Homo vides. Homo se denomina como hombre, mientras que vides se le da el significado que ve, concluyendo que Homo vides es hombre que ve. Apocalíptico significa que es espantoso o tremendo, o que de alguna manera implica devastación, inteligibilidad, que puede ser entendido o comprendido. Atrofia, disminución del volumen de un órgano o de un tejido por causas
fisiológicas o patológicas. Es muy sorprendente la percepción, el cambio de nuestro pensamiento después de leer la lectura de Giovanni Sartori, La sociedad teledirigida. Es ver cómo un objeto tan pequeño como el televisor puede transformar nuestra forma de pensar, nos puede conllevar a tomar decisiones. Es ver cómo un objeto tan pequeño como ese puede unificar a una población tan grande como es el mundo. Cómo la televisión nos manipula, nos conlleva a realizar acciones que de otra manera no se realizarían. Cómo la imagen transforma al Homo sapiens, que es producto de la lectura escrita, en Homo vidis. Por lo cual la palabra está sustituida por la imagen. El acto continuo de ver la televisión es cambiada por la naturaleza del ser humano. Y una de las maneras es que la imagen se vuelve más importante que las palabras, e incluso más importante que la familia, que la integración, cómo las personas llegan del trabajo y solamente prenden el televisor y se ponen a escuchar un poco de barbaridades, un poco de publicidades amarillistas, como uno de los temas que más salen en la televisión son los temas de política, que se vuelven algo de grandes élites. Es un monopolio. Los medios de comunicación son un poder. Entre más publicidad tú manejes, más poder tienes. Cómo el acto continuo de ver la televisión está cambiando la naturaleza de los seres humanos. Y una de las maneras es que la imagen se vuelve más importante que las palabras. Se puede demostrar que el Homo sapiens puede pensar sin la necesidad de ver, o es que una persona ciega no piensa simplemente por el hecho de que no ve. Eso es falso. Una persona ciega desarrolla otras capacidades que no desarrolla una persona que ve. Se supone que deberíamos ser Homo sapiens, humanos, seres humanos de pensar, y para pensar como seres humanos debemos de desarrollar nuestras capacidades simbólicas, las que se despliegan en la capacidad de comunicar mediante la articulación de sonidos y de significados cargados de grandes significados, porque hay muchas palabras que no se puede abstraer el significado simplemente con una imagen, como por ejemplo la democracia, burocracia. Son palabras que necesitan de mucha abstracción para poder lograr su significado. Y es ver cómo desde niño, como la primera escuela en el siglo XXI de los niños es la televisión. Dedican más tiempo a la televisión que el leer. Cómo nos hemos vuelto tan homovides que preferimos ver la televisión, ver la imagen, que tomar un libro y leer. Es como en un documento que me leía que decía que la televisión
es poder. Es poder. Y las grandes élites utilizan ese poder para conllevar a los seres humanos a tomar ciertas decisiones, a no ver la realidad como es y simplemente hacernos creer cosas absurdas. Prácticamente la televisión nos vuelve más analfabetos. No desarrollamos nuestras capacidades cognitivas. Como un niño cuando empieza a ver televisión y llega a ser un adulto, es prácticamente un adulto con un conocimiento empobrecido, un conocimiento basado en la imagen y no en leer. Como un niño de 3 años empieza primero a ver televisión, a reconocer imagen, y más adelante es más importante la televisión que leer y escribir. Pero hay que tener en cuenta que son capaces, nosotros los seres humanos somos capaces de transmitir símbolos con las palabras. Con los apoyos visuales atrofian la capacidad cognitiva de los seres humanos. Como desde niños estamos fuertes a solamente ver televisión, a no leer, a no hablar, a no desarrollar nuestras capacidades cognitivas, a no pensar. El ser humano no le gusta pensar, no le gusta poner su cerebro a funcionar. Y es allí donde recurrimos a las imágenes, a los videos. Y es donde llegamos al punto de ser más importante, el punto de ser tan necesario la televisión, ver imágenes. Ya no tenemos otra forma de aprender sino a través de lo que nos dicen otras personas, de escuchar lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos transporta, lo que nos transmite la televisión, ¿verdad? Y es como se va volviendo eso una cultura, ¿verdad? Pero entendiéndola como una cultura que no permite desarrollar nuestras capacidades cognitivas de pensar tras la imagen, limitándonos a no ser capaz de la abstracción narrativa amplia, a llevarnos a lo que debería ser una verdadera cultura de leer, de escribir y a una capacidad lectora que necesita nuestro país. Y en sí mismo a esa capacidad de poder abstraer, de irnos más allá cuando leamos, de ser inquietos, de utilizar el internet como es adecuado y no entrar al internet simplemente a chatear, a no hacer los usos individuos del internet, porque el internet se puede utilizar, pero para complementar lo que uno lee, para investigar y no para convertirse en algo lúdico, algo para jugar, algo para divertirse, sino como una herramienta de trabajo y desarrollo de nuestro aprendizaje.